Presión de vapor de 23 grados Celsius de una solución de 1.2 gramos de naftaleno en 25.6 gramos de benceno. La presión de vapor del benceno puro es de 86 milímetros de mercurio y la presión de vapor del naftaleno se puede despreciar. Nos piden calcular la disminución de la presión de vapor de la solución. Vamos a resolver esto por dos técnicas: teoremas de álgebra y factor de conversión químico. Por factor de conversión debemos resolver esto a dos etapas. En una primera etapa vamos a calcular las cantidades de sustancia y en una segunda etapa sí podemos calcular las presiones de vapor. Debemos tener en cuenta que este ejercicio tiene dos preguntas: la presión de vapor final y el cambio en la presión de vapor. Por lo tanto, son dos presiones de vapor las que hay que calcular al final. Dicho esto, vamos a comenzar a escribir los factores de conversión correspondientes. Entonces, vamos a comenzar con el soluto, que es el naftaleno, que sería 1.20 unidad gramo, identidad naftaleno, que voy a codificar como naf. Entonces tendríamos gramos de naftaleno que multiplican, los necesito dividiendo y multiplicando moles. El mol lleva la unidad teórica y debemos calcular por lo tanto la masa molar del naftaleno. Sacamos tabla periódica y calculadora. Carbono 12.01 se repite 10 veces, más hidrógeno 1.01 se repite 8 veces. El resultado de dos decimales es de 128.18. Una vez que tenemos esto, los gramos de naftaleno se van a cancelar y el resultado quedaría en moles de naftaleno, que es lo que pretendemos obtener, y calculamos esa aritmética: 1.2 sobre 128.18. El resultado es de 9.3618 por 10 elevado a la menos 3. Y calculamos de igual forma para el benceno. Entonces la masa dada de benceno fue de 25.6 gramos. La identidad pues es benceno, C6H6, porque aquí sí la fórmula es muy fácil. Entonces necesito gramos de benceno dividiendo y multiplicando moles. El mol lleva la unidad teórica y calculamos la masa molar del benceno, que sería 6 por abre paréntesis 12.01 más 1.01. El resultado es de 78.12. Las unidades de gramo de benceno se van a cancelar y el resultado quedaría en moles de benceno. Y operamos esa aritmética: 25.6 sobre 78.12. El resultado sería a 0.3277. Hecho esto, ya podemos calcular las presiones de vapor. Entonces, lo que vamos a hacer primero es la aplicación de la ley de Raoult interpretada para factor de conversión. Lo primero es la presión estándar, que serían los 86.0 milímetros de mercurio del benceno, multiplicado por la fracción molar interpretada adimensionalmente, o el análisis dimensional no funciona. Entonces sería los moles de benceno, sin unidades, sobre los moles de benceno más los moles de naftaleno. La dimensionalidad arbitraria aquí nos daría unidades de presión de vapor y lo único que quedaría es operar la aritmética: 86 por 0.3277 sobre abre paréntesis 0.3277 más 9.3618 por 10 elevado a la menos 3. El resultado a tres cifras significativas es 83.6. Por lo tanto, ya tenemos la presión inicial y la presión final. Con eso ya podemos determinar la presión de diferencia. Toda diferencia siempre se opera como el estado final positivo, es decir, en este caso sería 83.6 milímetros de mercurio de benceno, menos el estado inicial, 86 milímetros de mercurio. Operamos la aritmética, que en este caso voy a invertirle los signos para que no nos confundamos tanto. Sería 86.0 menos 83.6. Entonces de 6 a 10 hay un 4, el 6 baja 5, del 3 a 5 hay un 2 y los 8 se van. Si invertimos los signos, el resultado es menos 2.4. A un decimal de confianza, que serían los milímetros de mercurio de diferencia. Como el resultado es negativo, significa que hubo una disminución. O sea, podemos sustituir negativo por la palabra disminución. Así que disminuye 2.4 milímetros de mercurio. Entonces, esas serían las respuestas que salen utilizando el lenguaje de factor de conversión químico. Ahora miremos cómo se resuelve esto por teoremas de álgebra.
Entonces, en primera instancia, debemos reconocer que esta es la aplicación de la ley de Raoult definida para masas. Teorema que ya hemos visto en videos anteriores y que es este. El análisis dimensional de este teorema es casi instantáneo. Las unidades de masa se cancelan, las unidades de masa molar se cancelan, la única unidad de entrada va a ser la presión estándar, milímetro de mercurio, por lo tanto, la presión de salida va a estar dada en milímetro de mercurio. Una vez que somos conscientes de la dimensionalidad de esa fórmula, simplemente es operar sin unidades. La identidad en este caso del solvente es benceno, por lo tanto, lo marco como benceno. Luego viene la presión estándar de ese benceno, 86.0, sobre, abre paréntesis, 1 más. La masa del soluto, que es la masa del naftaleno, es de 1.2, multiplicado por la masa molar de el benceno, que tuvimos que calcular como 70 algo, 78.12, sobre, abre paréntesis, la masa dada de el benceno, 25.6, multiplicado por la masa molar de el naftaleno, 128.12. Cierra, cierra. Sabemos por definición que la unidad de salida va a ser la misma unidad de entrada, es decir, milímetro de mercurio. Y operamos la aritmética. Sería 86 sobre, abre paréntesis, 1 más. 1.2 por 78.12 sobre, abre paréntesis, 25.6 por 128.12. El resultado a tres cifras significativas es 83.6. Y ahora aplicamos el teorema de la diferencia, en el cual tendríamos que estamos calculando la diferencia de presiones para el solvente volátil, que es benceno. Abrimos paréntesis y ubicamos la presión final, 83.6, menos la presión estándar, 86. Cerramos paréntesis, la unidad factor común en ambos términos es milímetro de mercurio. Por lo tanto, milímetro de mercurio es la única unidad de salida. Y operamos esa aritmética, pues que ya la operamos manualmente, y el resultado es menos 2.4. Por lo tanto, sin importar que resolvamos esto por teoremas de álgebra o por factor de conversión químico, los resultados son iguales. 83.6 milímetros de mercurio para la presión final y una disminución en la presión de vapor del benceno de 2.4 milímetros de mercurio, donde al decir disminución sustituyo el símbolo negativo, o lo que es lo mismo, negativo es igual a disminución. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre ley de Raoult y presiones de vapor en las propiedades coligativas en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.